nos dice como que 2 horas antes teníamos que venir a comprar el ticket. A las 4 de la mañana. Sí, sí. ¡Ay, mira la vaca! Hoy los veo apagados, muchachos. Vamos a ver el Taj Mahal, una de las maravillas. Y apreciemos esto, amigos. Bienvenidos al Taj Mahal. Curioso eso, tienes al Taj Mahal enfrente y prefieres tomarle foto a una chica. Miren, sí, tú también. Todos quieren foto con allí, todos. Amigos, así empieza esta aventura. A las 4:45 de la mañana nos tuvimos que levantar rapidito, vestirnos y ya vamos bajando, pues tenemos que ir a la estación de trenes para buscar ese tren que sale bien tempranito y que llega a primera hora a la ciudad de Agra, que es donde está ubicado el Taj Mahal, saliendo desde aquí, desde Delhi. Bueno, miren, aquí ya va el grupo. Preparados como los Boy Scouts. Preparados como los Boy Scouts. Angie va por allá adelante, emocionados, pero a la vez que, bueno, con sueño. Vean cómo duerme la gente en la calle. O sea, en la calle, literal en la calle. Claro, me imagino en sus casas debe hacer mucho calor o quizás vivan muchas personas dentro, les parecerá más cómodo. Imagínense ustedes dormir en la calle. Si se han visto los episodios anteriores, sabrán que pues la calle no es que esté muy limpia tampoco, que digamos, sobre todo esta zona a los alrededores del hotel. Miren, algo que les quería comentar antes de llegar a la estación de trenes principal es que quizás mucha gente pensará que el Taj Mahal está en Delhi, en la capital del país, y realmente no. Se puede llegar obviamente desde aquí, pero no está en la capital. Entonces tienen que tomar un tren que los lleva hasta esa ciudad, hasta Agra, que es la ciudad donde está ubicado. Una de las realidades que se afronta al momento de planificar su viaje y conocer esta maravilla del mundo es tener que venir a Delhi. Y Delhi no es como ustedes crean, porque ustedes pueden ver el Taj Mahal espectacular, precioso, pero realmente la realidad es otra. Miren, la realidad de Delhi es esta. Llena de basura, cableado por todos lados, gente durmiendo en la calle. Y pues quizás esta es la parte que la gente no muestra al momento de planificar su ida hacia el Taj Mahal, que esto es lo que se consigue cuando llega a la capital. Baños públicos como este, que menos mal ustedes no pueden oler. Bueno, si ya el polvo es bastante en el ambiente, imagínense cuando lo barren. Miren, por ejemplo, esta es la recepción de un hotel y miren cómo duerme la gente allí en la recepción en una sábana. O sea, yo había visto cosas extrañas. Me tengo que ir apurando porque me atraso al ir grabándoles. Les decía que yo había visto cosas extrañas, pero esta manera de dormir en un sitio tan turístico quizás como es este, que recibe millones de visitantes al año para visitar precisamente el Taj Mahal, porque mucha gente duerme aquí en Delhi y después saldrá al día siguiente de haber llegado, por lo menos pasará una noche o dos aquí, quizás para conocer la capital, y con esto es lo que se va a encontrar. Lanzando basura de ahí. Miren cómo cae, miren. Ok, ya nos habían intentado escupir de las alturas, pero tirar basura literal que no sabemos ni qué contienen esas bolsas, una locura. Miren esto. Allí, ¿estás preparada? Sí, vamos a ir a uno de los lugares que siempre en la vida quise conocer. ¿Pero te imaginabas que ibas a encontrar con este ambiente camino allá? No. Y bueno, siempre escuché hablar cosas negativas de la India y siempre en comentarios de no vayas. La verdad es peor de lo que contaron. Mucho pero peor. Vale la pena. Vale la pena porque esto es Bueno, todo. si vale la pena lo iremos a descubrir, ¿no? Sí, porque si viajar nos ha permitido es descubrir si realmente vale la pena o no visitar ciertos lugares famosos, porque a veces no es lo que parece. Entre tanto hemos llegado a la estación de trenes de Nueva Delhi. Bueno, hacia este lado van a encontrar las taquillas para comprar el tren. ¡Oh, mi Dios! Miren la cantidad de gente que está durmiendo aquí. 2 hours before. Creo que el señor nos está diciendo que al tren de las 6 no nos va a dar chance, a pesar de que estamos media hora antes de la hora, y nos dice como que 2 horas antes teníamos que venir a comprar el ticket. A las 4 de la mañana.
Ya les comentaremos a ver porque no tengo idea qué está pasando. Miren, era aquí donde nosotros pensábamos, pero el señor que nos dijo que fuésemos hacia el otro lado y subir las escaleras pensó que a lo mejor ya teníamos ticket. Entonces miren, este señor nos está llevando para algún sitio que no sé para dónde es. Because you're foreigner, so you... Nos están explicando que tenemos que llenar este formulario que alcanza hasta para 6 personas. Nosotros somos 5. Tenemos que rellenar todo y después llevar esto hacia otro lado porque la oficina que vende los tickets para el turismo ahorita está cerrada. Pero la verdad es que esto está súper confuso. Realmente está súper confuso ir en tren. Miren, una de las formas de llegar a Agra es en tren. O bien pueden alquilar un taxi y que los lleven taxi de ida y vuelta. Pero nosotros queremos mostrarles a ustedes la experiencia de ir en tren hacia allá. Porque es una de las formas más económicas de poder llegar hasta Agra. Pero esto está muy confuso. Ok, Ramón va a acompañar al señor. Déjenme que nos aclaremos bien aquí y les explico. El formulario que nos entregó el señor lo agarró justo de estas taquillas que están aquí. Ustedes entran por aquel lado de allá, siguen por aquí derecho y ahí estaba el formulario. Vamos a ver si Ramón deduce qué hacer. O sea, de esto tienen que estar muy pendientes porque va a haber gente que va a querer ganar comisión de alguna u otra manera con algunas cosas y les van a dar informaciones erradas o no las precisas o no las más rápidas ni las más baratas. Entonces yo no sé, porque el señor era un señor que estaba por ahí, allá del otro lado y nos dijo, ¿qué necesitan? Y yo, así que vino desde allá arriba y para acá abajo, no sé qué, pero ni siquiera trabaja aquí. Creo que simplemente teníamos que venir aquí a la taquilla a comprar, rellenar el formulario y comprar el ticket desde aquí y sí que nos va a dar chance para agarrar el tren. Son 5:37 de la mañana, ya les confirmaremos si es posible o no. Ramón, ¿qué pasó? ¿Sí vamos a poder? Sí. Bueno, importantísimo, tienen que traer con ustedes sus pasaportes porque los tienen que entregar en taquilla. Fíjense que el chico allí tiene en su mano todos nuestros pasaportes. Después de rellenar el formulario, pues él los va a revisar. Para que lo tengan en cuenta que este tren de las 6 de la mañana es el primero que sale a Agra y el que llega más rápido porque no hace ningún tipo de parada. Creo que va a demorar una horita, poco más de una hora en llegar, 1 hora 20 minutos aproximadamente. Ya lo confirmaremos también. Miren, yo creo que el señor gana comisión, como les vengo diciendo, y él tiene toda la pinta de como trabajar en el sitio, pero no trabaja en el sitio. Tiene un bolígrafo, como dice Mariel, que así que... Mira, la clave está en tú te pones tus audífonos para que creas que te está llamando. Comando, claro que sí, aquí tengo los turistas. Y después vas y agarras tu lapicero que te da profesionalismo automático. Entonces tú, tac, 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 dígame, ¿para dónde van? Mire, la parte que no les he comentado es que hace rato cuando estaba grabándola allá afuera con la fórmula en la mano, yo dejé de grabar un momento y el señor Iquique, no, sigue grabando. Y entonces sigue Iquique, posando a cámara. Fue así. Le dice, por favor, ¿podrías poner otra vez la cámara? Y yo estoy creyendo que le va a preguntar para ver el video que grabó, para controlar si, ¿sabes? ¿No? ¿Sabes qué hizo? Le dice, ponle porque me gusta. Y que, I like it. Y yo, ok, y lo seguí grabando. Bueno, a ver, ahora tenemos que llevar el formulario ese que ya pasó por taquilla, ya nos revisaron los pasaportes y ahora tenemos que llevarlo al edificio contiguo. No sé para qué, pero allá va el señor con nuestros papelitos, espero que no se pierda entre la multitud. El otro edificio que está al lado está tan lejos que hay que agarrar un taxi para poder llegar. Está un poco complicado, realmente no tengo la esperanza que realmente podamos llegar al tren de las 6, faltan 15 minutos y no sé cuánto vamos a demorar en este proceso. Miren, ya el taxi dijo que nos iba a cobrar 300 rupias. El next building del señor de la estación de trenes no es realmente el next building. Es mentira, total mentira. Hemos recorrido ya como un montón de tiempo en el carro y todavía no hemos llegado al sitio y se ha metido entre una calle y la otra, venimos. Yo imagino que él quiso decir que era la otra oficina para hacer esto y no lo supo decir bien. Pero bueno, yo creo que ya obviamos el tren de las 6 de la mañana, son 6 de la mañana ahora. Vamos a ver qué vamos a hacer. Si no logramos tomar un tren, pues vamos a tener que tomar un taxi, pero vamos a intentar todo lo posible por tomar un tren. Hemos llegado a la DTTDC. Que no sabemos qué significa por sus siglas no sabemos. Ustedes agarren un taxi y díganle, llévenme a la DTTDC si llegan bien temprano en la mañana. No nos van a creer, pero llegamos aquí y el señor dice, no, tienen que ir allá, al otro edificio. Y decir, bueno, voy a chequear a ver si es posible. Bueno, aquí el señor está sacando unas cuentitas para ver cuánto nos cobra un taxi que nos recoja aquí. 2,500 rupees per person. ¿Qué? 2,000? So this is $25 por persona. 12,500 rupees.
So in dollars, like $20 per person. 2.500 dijo. Bueno, miren, la opción o la mejor opción que conseguimos para poder ir hoy al Taj Mahal es un taxi, porque los trenes no hay disponibles a ninguna hora. Entonces lo que les recomiendo es comprarlo un día o 2 días antes el ticket. Lo compran directamente ya en la oficina de trenes allá, porque la oficina va a estar abierta a partir de las 8 de la mañana. Ya lo pueden comprar directamente ahí y no tener que venir hasta este lugar. Se ahorran eso. Nos están cobrando más o menos 2.500 rupias por ir y venir en un taxi privado para 5 personas. Lamentablemente, si queremos conocer hoy el Taj Mahal y en esta visita a India, porque mañana ya vamos hacia otra ciudad, pues tenemos que irnos en taxi. Y los van a llevar, esperar y regresar el mismo día. Si tienen más tiempo, pueden también programar de visitar otras cosas que hay ahí en Agra, porque la ciudad tiene más cosas que mostrar. Pero bueno, nosotros vamos a ir directamente al Taj Mahal y regresar. Bueno amigos, vamos camino a buscar el taxi y miren lo que nos encontramos en el camino, una vaca en el camino. Bueno, tuvimos que regresar al hotel, prácticamente 1 hora perdida porque no tenemos el suficiente dinero como para pagar un taxi. Vamos a buscar más dinero, ahora buscar un taxi que nos lleve hacia allá, porque el taxi que nos ofrecieron en la oficina de turismo pues ya no lo vamos a poder tomar porque tuvimos que regresar para acá. Así que bueno, no sé, les iré diciendo cuánto finalmente nos va a costar el taxi, pero bueno, eso es lo de menos. Lo importante aquí es llegar a Agra y conocer el Taj Mahal. Cancelada la misión del taxi del hotel porque nos querían cobrar una barbaridad. Al principio nos dijeron que eran 11.000 rupias, pero luego subieron casi al doble y demasiado. Y seguro que vamos a poder conseguir otra cosa. Bueno, miren, si realmente nos llevan por el precio que nos dijeron, el cartelito que dice ahí Best Price, justo aquí, pues va a tener razón, porque realmente es el que más económico nos ha cobrado hasta el momento. Que en principio el problema no es ese, el problema es que de paso después no llegan o llegan muy tarde o no, queremos salir ya en este momento. Nos va a cobrar supuestamente 9.000 rupias, que esos son aproximadamente unos 110 dólares. Está mucho más barato que lo que nos iban a cobrar en la oficina de turismo, que eran 30 dólares. Nos estamos ahorrando 10 dólares por cada uno. Entonces miren, aquí lo importante es que negocien y que bueno, si quieren ahorrar lo máximo es obviamente agarrar un tren, y además llegan súper rápido, porque en carro, si no me equivoco, según el GPS tardamos 3 horas en llegar, y el tren que va directamente y sale a las 6 de la mañana tarda como 1 hora y media, 1 hora 40. Ha llegado nuestro taxi, miren, es una camioneta bastante amplia, grande. Importante, si van a buscar un taxi que los lleve desde Delhi hacia Agra, tiene que ser placa amarilla y que no diga DL en el inicio, porque esos son placas de taxis de aquí que no pueden salir de Delhi, o sea, son taxis locales. Tiene que ser así, o no decir DL. No sé si solo tienen HR y DL, pero que no diga DL. Y posiblemente sí se puedan ahorrar algo de dinero, porque lo estamos haciendo por medio de un hotel y capaz, si íbamos directamente con él, salía más barato, pero no encontrábamos ninguno hasta ahora. Así es. De todas maneras, el número donde nosotros lo hicimos es ese de allí, miren, y nos vamos. Hora de salida, 7:16 de la mañana. El taxista se paró a echar combustible y nos mandó a todos a bajarnos del carro, y creo que es común porque esta gente también está esperando, ellos también están esperando, entonces como que no debe haber gente dentro del vehículo mientras que se echa combustible, quizás es una medida de seguridad. Bueno, después que el auto echa combustible pasa por aquella parte allá, pasa por allá atrás y aquí se para volver a recoger a los pasajeros, y ahí viene el nuestro. Ya nos tocó corneta. Señor, no nos deje. Me asusté por un momentico, me entró un sustico. Pero no, miren, sí. ¡Ay, miren la vaca! ¡Una vaca! Después de un largo viaje en carretera, son ahorita 10:57 de la mañana y hemos llegado a la ciudad de Agra. Bueno, ya estamos caminando hacia el Taj Mahal. Ya estos son los alrededores. De aquí vamos a llegar finalmente a pie. Son 11:11 de la mañana. El calor está increíble. Aquí hubo un pequeño choque entre una carreta y un tuk-tuk. Es que es tanto el desastre y el desorden que todos chocan a cada rato y es algo súper normal. Podemos ver tiendas de souvenirs por aquí. Y a diferencia de lo que hemos visto en Delhi, estas carrozas pues están muy adornadas y hay por todos lados. Me imagino que esto es algo súper turístico de hacer, alquilar una de esas y pasear por las calles y que te den una vuelta, porque además del Taj Mahal aquí hay muchas otras cosas que pueden hacer. Miren, llegamos a esta parte para poder pues tomar uno de estos carritos. Realmente vamos a terminar llegando con este pequeño carrito de golf grande. Aquí entró todo el grupo. ¿Qué tal?
¿Todo bien? ¿Con energía? Hace muchísimo calor, ¿ah? Hoy parece que estamos dentro de un ¿Cómo horno. están las energías hoy? Los veo apagados, muchachos. Vamos a ver el Taj Mahal, una de las maravillas. ¿Qué pasa, ve? Es verdad. Pero lo que pasa es que uno lo va a sentir cuando lo vea. Llevamos tanto Es tiempo igual. de ruta y tanta carretera y tanta fatiga acumulada y tanto sol que todo el mundo está un poco así como, bueno, a ver, ¿será tan bueno como dicen? Bueno, la verdad es que para defensa de todos, sí, la verdad nos paramos demasiado temprano para terminar llegando aquí a las 11 de la mañana. No, nosotros que no, bueno, a las 7 de la mañana llegamos allá y vamos a ser los primeros. Era la idea. Era la idea, pero no. Bueno, miren, nos están comentando que hoy la entrada al Taj Mahal es totalmente gratuita. No nos van a cobrar absolutamente nada para entrar, pero porque hoy es un día de fiesta o algo así, entendimos. Porque normalmente la entrada cuesta unos 15 euros aproximadamente por persona. Entonces, bueno, por lo menos nos vamos a ahorrar eso. Lo que sí no estoy seguro es cuánto nos va a cobrar el guía que nos está llevando y todo este aparataje, el carro, la cosa. Pero básicamente vimos que era algo como obligatorio de hacer. Realmente el paso de vehículos para esa zona hacia donde ya está más cerca el Taj Mahal no está como habilitado. Fíjense todas las patrullas que hay aquí. La ciudad donde se encuentra el Taj Mahal es la ciudad de Agra, como les vengo diciendo, y está ubicada en el estado indio de Uttar Pradesh, situada a orillas del río Yamuna. Pero miren, además del Taj Mahal, aquí en esta ciudad pues existen otras cosas que ver, como por ejemplo el fuerte de Agra, el mausoleo de Akbar y el jardín Metapa. Bueno, fíjense que toda una industria alrededor del gran monumento se presenta. Bueno, la primera advertencia que te hacen es que tengas cuidado con los monos, y es que justo nos conseguimos a uno que estaba saliendo del recinto. Dice, no te acerques a los monos, no hagas contacto directo con los monos, no los molestes, no les tomes fotos y tampoco les des comida. Imagínate, se ve que son muy agresivos. Vamos, que si ven un mono, ustedes como que si no vieron al mono. En dirección contraria. Pero como a mí me gusta mostrarles esas curiosidades, obviamente que si veo un mono se los voy a mostrar. Y en la ciudad vimos uno, nos los pusimos al ladito y eso está tranquilo, pero bueno, hay que tener cuidado porque muchos de esos animales tienen Sí. toda la vida, así que me parece que te mueres. Wow, miren esto. Lo primero que ves, miren allá ya estamos viendo la cúpula. Bueno amigos, miren, esta es la entrada del Taj Mahal. Estos domos que están en la parte superior, los más pequeños, no los 4 de las esquinas, sino los más pequeños, en total suman 22 y fueron esa cantidad de años que tomó pues elaborar todo este complejo acá. Y cada vez que pasaba un año pues hacían un domo de estos y lo completaban allí en la parte de arriba. Este terminó de construirse en 1653 y se dice que requirió hasta 20.000 trabajadores, tanto constructores como artesanos, para terminarlo. Bueno, ya ha llegado el momento estrella del día. Y apreciemos esto, amigos. Bienvenidos al Taj Mahal. Bueno, y esta es parte de la realidad del Taj Mahal también. Toda esta cantidad de gente tratando de tomarse la foto. Y amigos, ustedes se preguntarán, y quizás habrán escuchado alguna vez la historia, quizás no, del motivo por el cual se construyó este edificio y qué es exactamente este lugar. Pues miren, esto se construyó por el emperador mogol Shah Jahan en memoria de su esposa favorita, Mumtaz Mahal, quien murió en 1631. Pero este emperador pues no tuvo solamente una esposa, tuvo 3, solo que esta es su favorita porque le dio muchos hijos, específicamente 14 en total. Y en honor a ello pues le hizo este mausoleo. El monumento además es famoso por su arquitectura, diseño que combina elementos de las tradiciones persa, india e islámica. El Taj Mahal es un ejemplo impresionante de la arquitectura mogol y es considerado como una de las 7 maravillas del mundo moderno. El edificio principal del Taj Mahal está hecho de mármol blanco, con detalles intrincados y adornos de piedras preciosas como el jade, el lapislázuli, el coral y el diamante. La cúpula principal del Taj Mahal es considerada como una de las más grandes del mundo, con un diámetro de alrededor de 73 metros. Cambia de color según la hora del día y la luz del sol. Por la mañana parece rosado, mientras que al mediodía se ve blanco y por la noche se vuelve dorado. Y como era de esperar, el lugar es Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1983. El edificio está rodeado por jardines y un gran estanque. Y se dice que la vista del monumento desde el otro lado del agua es especialmente hermosa.
hermosa. Como ustedes pueden ver, el Taj Mahal es un importante sitio turístico de la India y es visitado por millones de personas cada año. En resumen, el Taj Mahal es un monumento impresionante y emblemático que representa la arquitectura y la historia de la India y es considerada una de las joyas más preciosas del mundo. Lamentablemente, la esposa murió dando luz a su 14º hijo. Bueno, las puertas por donde entramos fueron estas de aquí. Esta es la entrada principal. Aquí se concentra la mayoría de la gente porque en este punto es el único punto en el que pueden tomar fotografías y videos. Ya a partir de estas escaleras hacia adelante, como lo indica este letrero, pues ya no se puede grabar. Posiblemente fotografías sí, pero grabaciones como la que yo estoy haciendo en este momento no. Bueno, esto que les voy a decir tan solo es una leyenda, pero se dice que el emperador luego quería construir otro Taj Mahal del otro lado del río, porque justo donde está este pasa el río detrás y luego quería construir uno del otro lado del río, pero esta vez en mármol negro. Pero esto tan solo es una leyenda. Bueno, los alrededores son estos grandes jardines, amplios jardines. Se puede llegar caminando hasta allá, hasta el propio templo. Vamos a ver cuánto nos demoramos en llegar a ese sitio. Pero como dato curioso, en 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, se colocaron andamios alrededor del Taj Mahal para protegerlo de posibles bombardeos. Bueno, si les soy sincero, sacarse una foto bonita en el Taj Mahal es dificilísimo. Si quieren ver cómo quedó la nuestra, pues tienen que ir a nuestras cuentas de Instagram, Gabriel Herrera _ y Angeliana K, porque allí se las vamos a estar subiendo para que ustedes vean pues cómo quedan desde este punto y si vale la pena o no. Bueno, y aquí en el Taj Mahal también pasa lo de que toman fotos. Este muchacho aquí, en vez de tomarle fotos al Taj Mahal, le estaba tomando fotos a una de nuestras amigas que viene con nosotros, a Olivia. Curioso eso, tienes al Taj Mahal enfrente y prefieres tomarle foto a una chica. Así de exótica es para ellos. Mira, ella está tomando fotos y este chico es el que le está tomando fotos. Muy bueno. Amigos, entre más se acercan al lugar, más impresionante se ve porque se ve cada uno de los detalles con que fue elaborado. Es increíble. Que si lo veo desde aquí parece al castillo de Aladín. Se inspiró de aquí. ¿Sí? Sí, sí. Ah, mira. Yo también me hubiese inspirado, es igualito. Hay uno el de la, me parece que es la Bella Durmiente, es este tan famoso en Alemania, el de mi casa en Montreux, en Suiza. El de la Sirenita. El de la Sirenita. Exacto. Y este supuestamente es el Palacio de Agrabah. Miren, ¿qué tal? Miren, amigos, una de las curiosidades que van a poder notar si se fijan con detenimiento va a ser los minaretes que están en las 4 esquinas, y es que están ligeramente inclinadas hacia afuera, hacia este lado. ¿Saben la razón de esto? Bueno, no es casualidad, es proyectado de esta manera porque en caso de que hubiese un terremoto o si uno de los minaretes colapsa, pues que él caiga hacia afuera y no hacia la parte interna y dañe el recinto principal. Por esa razón se hizo. Además tiene por este lado una mezquita y por el otro también otra mezquita. Y en esta mezquita solo los días viernes tienen permitido entrar a este lugar los locales. ¿Por qué? Porque rezan en esta mezquita de aquí. En esta otra mezquita de acá, aunque es una mezquita igualmente, no la utilizan. ¿Y saben por qué? Porque, amigos, tienen que rezar hacia la Meca. Y esa mezquita de allí se hizo con el único propósito de hacer simétrica la estructura, pero ella está del lado contrario a la posición de la Meca, así que no se puede rezar allí. Les digo es que se vengan bien hidratados porque no pueden pasar ningún tipo de comidas ni bebidas, ni siquiera agua. ¿Por qué? Porque cuidan mucho la preservación del mausoleo, ya que como es hecho de mármol blanco, cualquier cosa lo puede manchar, y recuerden que el mármol absorbe las cosas, entonces quieren evitar que se dañe. Bueno, miren, además otra cosa que tienen que utilizar es estas pequeñas plásticos para cubrir sus zapatos, porque por esto mismo que les estoy diciendo, no pueden ensuciar las cosas. Esto lo van a poner en los zapatos para evitar manchar y llevar suciedad hacia el Taj Mahal. Bueno, si en algún momento se preguntaron qué había dentro del Taj Mahal, pues ya lo van a saber a continuación. No se despeguen de allí, vayan suscribiéndose al canal, activen las notificaciones, dejen un like y un comentario si este tipo de videos les parece interesante.
vista que se tiene desde el Taj Mahal hacia la entrada por donde ingresamos y los jardines, miren eso. Y esta, amigos, es la entrada principal hacia el recinto como tal ya. Miren esto. Va a ser difícil de grabar, yo voy a tratar, pero lo que sí nos dijeron y nos advirtieron es que tuviésemos muchísimo cuidado con que nos roben. Por aquí estamos en el recinto principal y eso que está detrás de esos aparatajes hechos de mármol, pues están las tumbas. Estas dos tumbas son unas réplicas, las verdaderas están abajo por las escaleras que les mostramos al principio. Amigos, ¿se recuerdan que les comenté que el Taj Mahal está justo al lado del río? Pues miren, justo estamos en esta parte de aquí y podemos ver dónde podría haber sido construido el Taj Mahal, pero versión negra. Miren eso allí. Fíjense que no es que el monumento está en perfecto estado, porque sí que le faltan piezas en algunas partes, está roto, no está perfectamente como podríamos pensar de un monumento de este tipo, pero bueno, está en muy buen estado de conservación. Miren, de repente cuando van caminando por la parte externa ven estos números y era para identificar qué lado del lugar estaban pues armando, para no confundir las piezas porque las traían desde muy lejos. Bueno, y Angie pues tomándose fotos aquí con la gente, que cuando uno se acerca todos se acercan. Miren, sí, tú también, todos quieren foto con todos. A punto nos podemos quitar pues los protectores de los zapatos y van para acá. Y este es el camino que se toma una vez que ya visitaste el recinto y vas camino a la salida. Nos han advertido muchísimas veces nuestro guía que tengamos cuidado para que no nos quiten nuestras pertenencias, no nos roben, pueden asaltarte en el sentido de sacártela de los bolsillos y ni siquiera se den cuenta, ¿ok? Cuidado con eso. Y si lo advierten los guías, tienen que tener mucha atención en eso porque es una realidad. Bueno, amigos, aprovechando que había agüita por aquí, compramos unas aguas para refrescarnos y además conseguimos un lindo imán. Miren esto. Es pues el Taj Mahal en una piedra, bueno, en mármol. Está todo hecho en mármol y aquí en nácar representan a lo que es la estructura y aquí abajito dice India en color rojo y verde, bueno, rojo, un poco más naranja, reflejando un poco o asemejando a la bandera del país. Este va a ser nuestro imán de India. Bueno, miren, un poco de los alrededores después de que salen del Taj Mahal, un poco en la ciudad, mucho caos. 2 de la tarde son exactamente en este momento, no sé si lo logran ver allí. Ya vamos de vuelta hacia Delhi. Más o menos esto lo digo para que vayan teniendo en cuenta lo que se van a demorar para hacer un recorrido por el Taj Mahal y que les dé tiempo. Si tienen muy poco tiempo, quizás, no lo sé. Nosotros vamos a regresar a Delhi, en Delhi vamos a comer algo. La ciudad es un poco caótica, la ciudad de Agra. Nosotros tenemos que preparar maletas porque mañana salimos hacia otra ciudad de aquí de India y es Mumbai. Pero eso lo van a ver después, así que sigan aquí en sintonía. Bueno, miren, a pesar de que queremos ayudar a todos, la verdad no podemos, son muchos niños pidiendo, miren, de este lado, hay demasiados. Es parte de la triste realidad que también representa venir a esta ciudad y visitar el Taj Mahal porque, bueno, es una ciudad bastante pobre, tiene muchas dificultades, aunque el gobierno está tratando de trabajar en ello, pues tiene un largo camino todavía por recorrer, también lo hemos visto en Delhi, en la capital, y pues lamentablemente, aunque aquí vienen millones de personas, pero millones de personas al año, no es suficiente como para esta ciudad salir adelante y pues estos niños poder salir de esta pobreza. Bueno, amigos, ya yo perdí la noción del tiempo. Son ahorita 5:32 de la tarde y nosotros todavía estamos como a 1:20, 1 hora y algo de Delhi y no sabemos qué pasa. El señor cada vez que pasa por un peaje en la autopista se tiene que llegar ahí y echar para atrás, mandar a echar para atrás los 5.000 vehículos que tiene detrás de él intentando pasar, porque al parecer tiene como algo malo en el aparato que utilizan para pasar los peajes y que levante la barrera. Está en una lista negra. Ahora estamos parados aquí esperando que él resuelva no sé qué, ya llevamos media hora. Y si tenían algo planificado de hacer después de su visita al Taj Mahal, olvídenlo porque si les pasa algo así, van a perder toda su planificación. Y de paso, el señor no habla ni inglés. Entonces él se llega, entra al carro y
y se vuelve a bajar y nosotros quedamos igual. Dijo, 1 minute. Ya sabemos que es 5 minutes, es como 1 hora en la India y 1 minute estamos descubriendo. A ver, va media hora para ver. No sabemos y no hemos comido absolutamente nada desde ayer. Desde ayer a las 8 de la noche comimos. Hay que tomarlo con humor. ¿Qué hubiese sido mejor, venir en tren y irse en tren o...? No sé, porque yo creo que el tren es también súper complicado. No es que tú compras el boleto, te montas y te vas. No, es que tienes que rellenar unos formularios, pedir unos tickets especiales porque tú eres extranjero. Recomendación, ármense de paciencia. Si quieren conocer el Taj Mahal y tener una buena fotografía del lugar, tienen que pasar por todo esto. Miren, esto es un completo desastre, por eso hemos tardado tanto en regresar. Es que si en cada peaje que hemos pasado pasa esta situación, lo que pasa es que nosotros estábamos dormidos. ¡Fin! ¡Pasamos! ¡Al fin! Realmente hemos llegado al sitio a las 7 de la noche, señores. Miren cómo ya oscureció. Miren, no aguanto mis rodillas. Tengo mucha hambre. Vamos a comer. El día está como hasta para pasear, pero ya no tenemos energía de nada. Ha sido un día rudo. Bueno, después de un día tan largo y tan complicado, merecemos una recompensa. Miren los postrecitos que nos vamos a comer aquí. Volvimos al Hard Rock Café porque la verdad es que nos gustó esta copa y quisimos probar otros aquí. Así que, muchachos, buen provecho. Amigos, tras un largo día de aventura, de conocer este famoso emblema de la India, tenemos que dar fin a este video. Yo espero que se hayan llevado una experiencia bastante real de lo que van a poder vivir cuando planifiquen su viaje a conocer este monumento. La verdad es que es una locura total, por más que se planifiquen quizás, pues prepárense para tener algunos contratiempos, de dedicarle un día entero a ir a conocer este lugar, porque como les digo, si están aquí en Delhi, pues tienen que ir a la ciudad de Agra, son varias horas de carro. También si van en tren es lo mismo, ya ustedes vieron por todo lo que tuvimos que pasar. Y bueno, si quisieras saber en los comentarios qué te pareció toda esta aventura, si estarías dispuesto a hacer esto y pasar por todo esto que nosotros pasamos para conocer este gran lugar. De momento nosotros vamos a esperar nuestro Uber, ya comimos, nos relajamos un poquito, ya estamos listos para descansar y emprender un viaje mañana de avión. ¿Preparados para mañana? Sí. ¿Les gustó conocer el Taj Mahal? Nos gustó, fue duro, pero nos gustó. Se logró, fue duro, pero se logró. Se logró. Amigos, no me queda sino invitarlos a suscribirse a mi canal de YouTube. Activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando suba un video nuevo. Van a tener en la descripción de este video el canal de Angie, el canal de La Vida de M y nuestras cuentas de Instagram. Si quieres saber a detalle en el lugar en el que nos encontramos antes de que aparezcan estos videos por YouTube, lo pueden hacer a través de @GabrielHerrera _, @LaVidaDM, @MariaEmily _ Y @Angelina acá. Amigos, desde aquí a punto de agarrar nuestro Uber para descansar en nuestro hotel en Delhi. Nos despedimos. Nos vemos en un próximo video. Bye bye. Se les quiere.